Operación de expansión temporal. Wallace y Emily continuaron buscando entre los papeles, pero no era solo el archivo lo que necesitaban entender. Necesitaban una explicación más profunda sobre la señal misma, la misteriosa vibración del futuro, como un eco que se había vuelto más y más imponente a medida que pasaban los días. Lo que estamos viendo es solo una fracción de lo que realmente está ocurriendo, dijo Wallace, mientras hojeaba el archivo en busca de algún tipo de explicación adicional. La señal es más que un mensaje, es una perturbación, una distorsión en la realidad misma. Si algo se está filtrando de esa frecuencia, tiene que estar alterando no solo el presente, sino el mismo curso de los eventos. Emily, que había estado mirando las páginas sin decir una palabra, se levantó y se acercó a una estantería en el fondo. En una esquina había más carpetas de archivo, algunas etiquetadas con diferentes nombres y fechas que coincidían con las de las señales de Big Air. Espera, dijo Emily al ver que algo llamó su atención. Estos archivos parecen haber sido sellados más tarde de lo que pensábamos. Emily sacó una carpeta con una etiqueta que decía Proyecto Ganymede, Operación de Expansión Temporal. Wallace caminó hacia ella y comenzó a revisar rápidamente. Había detalles que no habían encontrado antes. Planos de equipos de monitoreo avanzados, con fechas que indicaban pruebas realizadas en varias fechas desde 1978 hasta 1981, mucho después de la oficialidad del proyecto. Lo que era aún más desconcertante era que la última entrada de las notas hablaba de experimentación en resonancia temporal y una advertencia clara. El contacto con la señal podría alterar la estructura de la conciencia humana de manera irreversible. ¿Alterar la conciencia? Wallace murmuró, mirando la carpeta con asombro. ¿Están diciendo que estos experimentos alteraron a las personas que escucharon la señal? Emily asintió. Parece que sí. Esto cambia todo. Si Logan está escuchando esto, si está siendo arrastrado por la señal, no sabemos lo que le está pasando a su mente. Wallace respiró hondo. No es solo su mente. Si los experimentos anteriores han sido correctos, la señal podría estar afectando su percepción de la realidad misma. Él no solo está escuchando algo del futuro, lo está viendo de alguna manera. Y ese contacto podría hacer que lo pierda todo. El sudor le cubría la frente a Emily. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos? No lo sabemos, dijo Wallace con franqueza. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que encontrarlo, y rápido. Ambos dejaron el archivo y comenzaron a prepararse para salir del observatorio. Wallace ya no se sentía tan seguro de que pudieran salvar a Logan. Lo que sea que hubiera encontrado en esos momentos de desesperación lo había llevado más allá de la razón. El eco. Logan estaba sentado en una silla, su mirada fija en un punto invisible frente a él. Los ecos de la señal resonaban en su mente con fuerza creciente. Su percepción de la realidad comenzaba a desmoronarse. A lo lejos podía oír la voz de la señal, ya no un simple sonido, sino una presencia palpable que lo envolvía. Ya no podía distinguir si era él quien pensaba o si la señal lo pensaba por él. El lugar donde se encontraba era irreconocible, estaba dentro del observatorio, pero todo parecía distorsionado, como si los muros estuvieran respirando con el ritmo de la señal. La luz en el techo parpadeaba de forma errática, como si el flujo de energía estuviera siendo alterado por la misma frecuencia. Es solo un eco, murmuró Logan para sí mismo. Las palabras le sonaban vacías. Es solo un eco del futuro, no soy yo. Soy solo una vibración. La voz de la señal lo había invadido tanto que ya no sabía si su pensamiento era el suyo o si le estaba siendo impuesto. Sentía su cuerpo pesado, como si estuviera siendo aplastado por algo invisible, y su mente, cada vez más fragmentada, luchaba por aferrarse a algún tipo de lógica. En sus manos sostenía un dispositivo que había encontrado en los archivos del observatorio, uno que, aparentemente, había estado vinculado a los experimentos previos del proyecto Ganymede. La pantalla parpadeaba con símbolos y códigos que no comprendía completamente, pero algo en su interior le decía que ese aparato tenía la respuesta que buscaba. No podía dejarlo ir. Wallace, Emily, susurró casi sin ganas. Su voz era apenas un eco en el aire denso de su mente. No pueden detenerme, ya es tarde, no hay vuelta atrás.
La puerta del observatorio chirrió, interrumpiendo sus pensamientos. Al principio pensó que era otra ilusión, otra distorsión de su deteriorada percepción. Pero el sonido se acercó más y más. Finalmente la puerta se abrió y una sombra apareció en el umbral. Wallace y Emily, tan diferentes a la visión que Logan había tenido de ellos en sus delirios, se pararon frente a él, buscando entre las sombras de la habitación desordenada. Logan, dijo Wallace con un tono que intentaba ser firme pero que no podía ocultar el miedo que sentía al ver la condición del hombre frente a él. tienes que detenerte, no sabes lo que estás desatando. Logan levantó la mirada, sus ojos estaban vacíos, carentes de cualquier rastro de la persona que alguna vez había sido. Lo sé, respondió en un susurro. pero ya no puedo, ya no hay tiempo. La señal resonó una vez más, un pulso continuo que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Logan cerró los ojos, el sonido lo envolvió por completo. En ese momento se dio cuenta de que nunca había estado tan cerca de la verdad. La señal no solo venía del futuro, era el futuro. En un último impulso, Logan miró a Wallace y Emily. Esto no es solo una señal, es todo lo que vendrá. Todos somos parte de ella. Luego, su cuerpo se relajó y cayó en la silla, completamente inmóvil. Los símbolos. La sala estaba en silencio, solo roto por el suave zumbido de los aparatos que Logan había dejado encendidos. Wallace y Emily se acercaron lentamente a su lado, observando con creciente horror el estado de su amigo. El aire estaba pesado, cargado de algo indescriptible, algo que los rodeaba como una capa invisible. La señal, ahora apagada, seguía resonando en sus mentes, dejando una sombra que se instalaba profundamente. Emily fue la primera en acercarse a Logan, tocando su hombro con suavidad. Su respiración estaba agitada. Logan, susurró, pero no hubo respuesta. Su rostro estaba pálido, sin vida, como si la esencia misma de su ser se hubiera desvanecido. Wallace miró a Emily, luego a Logan, sintiendo el peso de la impotencia. Está muerto, dijo en voz baja, aunque sus palabras no parecían ofrecer consuelo. Lo que sea que haya ocurrido aquí lo ha consumido. Emily observó el aparato que Logan había estado sosteniendo. Sus ojos recorrían los símbolos y códigos que parpadeaban en la pantalla rota. ¿esto es lo que él está buscando? ¿Qué significa todo esto? Wallace se acercó al dispositivo, analizando los símbolos. Había algo familiar en ellos, algo que resonaba con el conocimiento que había obtenido sobre el proyecto Ganymede. Es una conexión, un eco, no es solo tecnología, es como si este aparato estuviera registrando algo más, algo que nunca debió ser escuchado. El dispositivo comenzó a emitir un suave pitido, como si respondiera a su presencia. Wallace lo apagó rápidamente, sintiendo el sudor frío en su frente. No sé si debemos saber más de esto. Lo que sea que Logan descubrió ha terminado por destruirlo. Emily, con la mirada fija en el cuerpo de Logan, murmuró. ¿Fue todo esto por la señal o había algo más? Logan parecía saber lo que venía, pero no entendía lo que estaba pasando. Wallace respiró hondo, sacando algo de su chaqueta. Era una copia de la transcripción de la señal, el archivo olvidado que habían encontrado en la biblioteca. Este archivo tiene más información, pero necesito saber, antes de seguir, qué era exactamente lo que Logan estaba buscando. Emily se acercó y leyó las primeras líneas del archivo. Los mismos símbolos que Logan había encontrado en la pantalla. La conexión entre ellos y la señal era clara. No era solo una señal, Wallace, era una advertencia, un mensaje que no se debía escuchar. Los dos permanecieron en silencio mientras la gravedad de la situación los envolvía. Wallace miró a Emily y su expresión estaba seria. Tenemos que detenerlo, tenemos que evitar que esto llegue a más personas. Emily asintió, su mente trabajaba a toda velocidad. Y después, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo explicamos todo esto a las autoridades? ¿Cómo les contamos sobre una señal que proviene de algo más allá de nuestro entendimiento? Wallace apretó los puños. El dolor de perder a su amigo, de ver cómo la señal había destruido la vida de Logan, comenzaba a ser real. No sé si podremos, pero si no hacemos nada podría ser el final de todos. La puerta del observatorio cerró con un leve chirrido, como si el mismo edificio estuviera sellando su destino. La última advertencia de Logan permaneció en el aire, flotando como un eco que se negaba a desaparecer. Lo que viene ya está aquí. Frío invasivo.
La sensación de frío que invadía el observatorio era penetrante, como si la misma estructura estuviera absorbiendo la última chispa de vida que Logan había dejado atrás. Wallace y Emily sabían que las respuestas, aunque inquietantes, estaban más cerca que nunca, pero también entendían que había límites que no podían cruzar, y que lo que acababan de descubrir sobre el aparato y la señal estaba lejos de ser solo una curiosidad científica. Wallace, con una determinación renovada, miró a Emily. No podemos dejar que esto quede así, debemos llegar hasta el fondo de esto, aunque cueste todo lo que nos quede. Emily asintió, su rostro estaba serio. La idea de seguir con esta peligrosa investigación después de la muerte de Logan parecía impensable, pero la señal había comenzado a desbordar todos los límites del sentido común. Si la misma fuerza que había arrastrado a Logan hacia su final seguía existiendo, no podían ignorarla. Sin embargo, Emily sentía una creciente inquietud. En los últimos días, algo extraño comenzaba a afectar su percepción. A veces, cuando cerraba los ojos, sentía como si estuviera escuchando ecos lejanos, voces indistinguibles. La señal no solo había alcanzado a Logan, de alguna forma la estaba tocando ella también. Wallace, observando su rostro tenso, no podía evitar preguntarse si Emily había comenzado a escuchar los mismos ecos. No hay marcha atrás, dijo, y alzó la mirada hacia el techo del observatorio, como si buscara respuestas en las estrellas. Lo que estamos haciendo podría ser la única manera de entender lo que Logan no pudo. Emily frunció el ceño. Pero, ¿cómo sabemos si estamos preparados para enfrentarlo? Todo lo que Logan vio, todo lo que escuchó, lo cambió por completo. Lo sé, respondió Wallace. Había un peso en su voz. Pero si hay una solución, si podemos detener lo que sea que venga, debemos intentarlo. Mientras ambos continuaban revisando los documentos y equipos de Logan, el eco en el aire creció nuevamente. Un susurro casi imperceptible al principio, pero luego se fue volviendo más claro. La pantalla del dispositivo, la señal comenzó a parpadear una vez más, proyectando una serie de números y símbolos que ninguno de los dos entendía, pero que resonaban en lo más profundo de sus mentes. ¿Lo escuchás? Preguntó Emily, su voz apenas un susurro, como si temiera que pronunciar las palabras en voz alta hiciera que el sonido desapareciera. Wallace se giró hacia ella. Su rostro era de preocupación. Es la misma señal, pero algo no está bien. Es como si intentara decir algo más, algo que no hemos descifrado. La pantalla, como si respondiera a sus palabras, comenzó a mostrar más detalle. Los números se alinearon en un patrón extraño, uno que parecía repetirse pero con pequeñas alteraciones cada vez. En medio del caos visual había algo que parecía familiar, una coordenada, un punto en el espacio. Wallace se acercó a la pantalla. Su corazón latía con fuerza. Eso no está en ninguna parte de los registros previos. Es una ubicación. ¿De dónde sale esto? Emily, al ver la coordenada, se quedó inmóvil. ¿Crees que eso es el origen de la señal? Solo hay una manera de saberlo, dijo Wallace. El miedo y su determinación se mezclaban en un solo impulso. Debemos ir allí. Con ese último comentario los dos comprendieron que ya no había vuelta atrás. La señal no era solo un eco lejano del pasado, era una advertencia del futuro, y si no tomaban acción todo lo que Logan había descubierto se desmoronaría en sus manos. La coordenada se iluminó en la pantalla una vez antes de apagarse por completo, dejando en el aire un vacío luminoso. La oscuridad había comenzado a invadir más que solo el observatorio.